Conversión integral a la luz del documento final del Sínodo Amazónico y Querida Amazonía. El Papa Francisco convocó el Sínodo de la Iglesia de la Amazonía porque la vida, don de Dios, la tierra y las culturas se encuentran bajo presión y cada vez más amenazadas en el territorio. La Amazonía llora. La manera de operar de la industria extractivista, explotando los recursos naturales, resulta en daños con niveles intolerables para la salud del territorio y la de sus habitantes. Las aguas están contaminadas, el bosque tropical es víctima de incendios y los pueblos originarios no son capaces de defender sus tierras frente a tales proyectos que no producen el desarrollo deseado, sino la destrucción y la muerte. El Papa Francisco, en su visita al Brasil en julio de 2013, expuso a los obispos su preocupación por la protección de la Amazonía. Declaró que la Iglesia está llamada a renovar su misión y su presencia en el territorio con una renovada evangelización en favor de la vida. Percibe que el actuar de la Iglesia en la Amazonía va a ser la prueba mayor para la Iglesia en América Latina en el contexto actual. Es consciente de la urgencia de un proyecto que implique una nueva mirada sobre la gravedad de la situación y la voluntad de tomar decisiones audaces. Anteriormente en Aparecida, los obispos participantes señalaron la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad. Propusieron una pastoral de conjunto en las iglesias locales de la cuenca amazónica con prioridades específicas para crear otro modelo de desarrollo que privilegie a los pobres. Proceso sinodal. El Papa invita a la Iglesia a crear nuevos caminos en la Amazonía para promover la ecología integral. El proceso sinodal va a estar marcado por la participación activa del pueblo de Dios, creando juntos el camino sinodal de la Iglesia abierto por el Concilio Vaticano II. Con las palabras del Papa Francisco en Puerto Maldonado en enero del 2019, el camino sinodal será trazado por el enorme impacto de la escucha de la voz de la Amazonía. El número de los encuentros realizados por las iglesias locales con la participación activa de los pastores, los misioneros, los laicos y los representantes de los pueblos indígenas fue impresionante. No hay que olvidar la extensión y la intensidad de esta movilización dedicada a discernir la presencia de Dios a la luz del Espíritu, presente en los grandes problemas que afectan la vida del territorio y de sus habitantes. Ese proceso lo recordamos como la escucha, que llegó a ser el elemento central y decisivo en el sínodo, como el diálogo serio y abierto, buscando juntos el camino de la verdad a la luz del Evangelio, lo cual fue y sigue siendo el hito mayor de esta experiencia de espiritualidad eclesial extraordinaria. La celebración del Sínodo en Roma en octubre de 2019 fue expresión impresionante de la Iglesia en la periferia, del pueblo de Dios en la Amazonía, llegando a ser así el nuevo centro. La Iglesia de la Amazonía lleva el drama de la periferia a Roma, interpela a la Iglesia Universal y a la cultura dominante del poder económico
para abrir nuevos caminos de evangelización. Surge la voz del Espíritu desde la periferia para convertirse en el nuevo centro eclesial. La Iglesia Universal abraza la periferia y la Iglesia en la periferia se enriquece y se robustece en una nueva expresión de comunión eclesial. Documento final y querida Amazonía. La palabra compartida en el sínodo es memoria viva, que se expresa en el documento final y luego en la exhortación del Papa Francisco, querida Amazonía. De esta manera, el impacto de la encíclica Laudato Si se constituye en telón de fondo, además del discurso inaugural del Papa Francisco en Puerto Maldonado. El tema central es la invitación a la Iglesia a asumir una profunda conversión personal y comunitaria. En la Biblia, la conversión significa metanoia, conversión integral del espíritu que abarca la mente y el corazón. Se trata de interrumpir el camino acostumbrado y cambiar de dirección en favor de nuevos horizontes, cambios y encuentros con el otro que hacen nacer brotes de vida nueva. La conversión se nutre no solo de la palabra explícita, sino también de la intuición, de los productos de la imaginación expresados en los sueños, que dibujan un mundo más humano, justo y solidario, que son capaces de expresar con más claridad el anticipo del reino, los contornos de la utopía histórica que anhelamos y nos conducen a caminar hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. No debemos olvidar el impacto de los sueños en la fe de los pueblos de América Latina, que inspiran y orientan las tradiciones de devoción comunitaria y los caminos de santidad entre los pobres. En querida Amazonía, el Papa Francisco repite la estructura del documento final del sínodo en los capítulos dedicados a 4 caminos de conversión: conversión pastoral, conversión cultural, conversión ecológica y conversión sinodal. El Papa Francisco, fiel a los contenidos de los 4 temas, los presenta gráficamente en la exhortación con una pedagogía impresionante en 4 sueños personales, proféticos, asumiendo y haciendo suyos con comentarios propios las 4 conversiones del documento final. Es importante notar que los 4 sueños están interrelacionados e integrados. Los grandes temas son transversales, repetidos y enriquecidos desde los enfoques de la pastoral, la cultura, la ecología y la sinodalidad. El sueño profético de los nuevos caminos de la conversión pastoral. En la escucha se presenta la Amazonía en formas de contraste. Por un lado, es tierra de vida en abundancia, un territorio donde sobran los frutos de la naturaleza exuberante como expresión de la providencia. Es el lugar donde surge la cultura del buen vivir como promesa de vida para sus habitantes. Por otro lado, como dijo el Papa Francisco, es una tierra invadida, víctima del saqueo de sus recursos naturales por el extractivismo, el proyecto neocolonial que no permite el desarrollo auténtico. La Amazonía es una hermosura herida, convertida en un lugar de dolor y violencia. La conversión pastoral exige tomar conciencia de esta realidad de despojo y depredación, con la secuela de destrucción del territorio debido a los megaproyectos de la minoría,
la explotación del petróleo, la deforestación y el acaparamiento de las tierras de los indígenas. La escucha del clamor del territorio y el grito de los pobres hace que el Papa Francisco sueñe en la recuperación y construcción de una nueva Amazonía. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida, nos dijo el Papa, querida Amazonía número 7. No hay posibilidades de vida sin reconocer los derechos ciudadanos, los derechos humanos, los derechos indígenas a la consulta previa e informada para ingresar en su territorio con la protección de legislación especial, pero en la práctica son ignorados por el Estado. El Papa Francisco insiste en poner nombre a las cosas. Les llama injusticia y crimen a proyectos mineros, petroleros que contaminan el ambiente, cuyas relaciones económicas se convierten en un instrumento que mata. Declara que es necesario indignarse como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal. No nos hace bien que nos anestesien la conciencia social, que pone en peligro la vida de millones de personas. La defensa de la vida y los derechos humanos es un principio evangélico. El sueño profético de los nuevos caminos de la conversión cultural. Nuestra conversión también debe ser cultural. Hacernos del otro, aprender del otro, para ser fiel y dar testimonio del reino proclamado por Jesús. El Papa Benedicto XVI afirmó en Aparecida que el Verbo no solo se hizo carne, también se hizo historia y cultura. Dice el Papa Francisco, una fe que no se haga cultura es una fe que no se ha hecho fe totalmente acogida, pensada, vivida. La enorme riqueza cultural de los pueblos originarios se expresa en la diversidad de identidades propias con sus lenguas, tradiciones e historias de los indígenas, afrodescendientes, quilombolas, ribereñas y la diversidad de las culturas en las ciudades de la Amazonía. El Verbo de Dios se encarna en la historia de estos pueblos, contiene las semillas y gérmenes del mismo Verbo. El Papa nos advierte sobre la importancia de la sabiduría ancestral. Es tesoro y memoria de experiencias culturales propias de cada grupo étnico. Nos invita a promover el cuidado de las raíces de estas culturas, a no dejarlas morir, pues su desaparición es trágica, perdiendo memorias de tradiciones culturales invalorables. Debemos a los pueblos originarios el cuidado de la casa común, el respeto y la protección de la biodiversidad del territorio y la sabiduría que en gran parte hemos perdido. La conversión invita a la interculturación, a la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas. La pandemia actual exige a los estados la promoción de servicios de salud interculturales que reconozcan el valor de la medicina tradicional, de la educación intercultural que reconoce los idiomas nativos. Para el Papa Francisco, promover la Amazonía significa entonces ayudar a que ella saque lo mejor de sí. El imperativo es no caer en prácticas de neocolonialismo, pues las culturas tienen un valor.
Estos son mensajes que lamentablemente no son escuchados. Y el Papa invoca especialmente a los jóvenes a no perder sus propias raíces culturales, atendiendo las raíces dañadas. Exhorta al desarrollo de encuentros interculturales, a celebrar la esperanza y prevenir ante las sombras de actitudes ahistóricas y cerradas. El sueño profético de los nuevos caminos de la conversión ecológica. Nos impactan las afirmaciones realizadas durante el proceso de escucha, como por ejemplo la del pueblo Guaviare, citado por el Papa Francisco. Ellos dicen: somos agua, aire y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales han cortado las venas a nuestra madre tierra. Somos parte de la naturaleza. No podemos vivir separados de ella. El río no nos separa, nos une. Todo está conectado. Es la gran enseñanza de la Laudato Si. La base espiritual de la protección del cosmos. Hoy la Amazonía se encuentra en una carrera desenfrenada a la muerte. Está científicamente comprobado que la desaparición de la Amazonía tendrá un impacto catastrófico para el conjunto del planeta. Necesitamos entonces con urgencia la conversión ecológica. El sínodo propone el nuevo camino de la ecología integral, la protección del planeta y sus habitantes, sobre todo los más vulnerables. Es la respuesta a la gran crisis actual, al clamor de la tierra y al grito de los pobres. La ecología integral es el nuevo paradigma para la humanidad y la Iglesia. El sueño profético de los nuevos caminos de la sinodalidad. Los nuevos caminos de conversión integral se expresan en la práctica personal y comunitaria, en el compromiso de asumir responsabilidad frente a las amenazas a la vida que es don de Dios. En el camino sinodal, la Iglesia aprende, desaprende y reaprende en el caminar juntos, respetando las diferencias, promoviendo la cultura del encuentro con el otro. La opción preferencial por los pobres es el gran anuncio salvífico, el grito misionero, no solo un mensaje social. Necesitamos una verdadera conversión sinodal y conversión misionera. La sinodalidad reconoce la necesidad de la inculturación para los nuevos ministerios, afirmando el rol de los laicos, la importancia protagónica de la mujer en las consultas y toma de decisiones en la Iglesia. Urge una formación inculturada para los sacerdotes con presencia en el territorio. La creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, responde al pedido de promover la sinodalidad entre las iglesias de la región que ayude a delinear el rostro amazónico de esta iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora, en especial incorporando la propuesta de la ecología integral, afianzando así la fisonomía de la iglesia amazónica. Queridos hermanos y hermanas, participantes del curso que se inaugura, les deseo que su realización permita una profundización y compromiso de conversión integral para transitar en los nuevos caminos de protección de la ecología integral que necesitamos, en especial en estos tiempos que nos toca vivir. Paz y bien.